Por eso yo mantuve en silencio, pero con una angustia y un dolor muy profundo, porque me sentí no solo traicionado, sino me sentí plagiado. Algo de lo que me arrepiento en parte es no haberle dedicado más tiempo a la creación cinematográfica. Por esto del compromiso, yo asumí el compromiso con los gremios, con la producción, con aportar, con contribuir a la formación de los recursos humanos y descuidé las aspiraciones que tenía yo como realizador, como creador. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Livio Quirós. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el episodio de hoy nos acompaña Livio Quirós, uno de los cineastas venezolanos que ha dedicado gran parte de su carrera, además de a la dirección y la producción de película, a la difusión y distribución del mejor cine venezolano y mundial. Algunas de las salas de cine que ha dirigido son las del Cine Prensa, la Sala de Arte y Ensayo de Corpo Industria en Maracay y la Sala de Cine Celar 3. Livio, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Omar, por la invitación y la inclusión en este espacio tan importante para el cine venezolano. Bueno, Livio, como ya tú conoces un poco la dinámica del programa, te vamos a pedir, si no te importa, comenzar contándonos un poco sobre los primeros años de tu vida, sobre tu infancia. Bueno, Omar, yo nací en un municipio del estado Cogede llamado Manrique, que está casi en los límites con el estado Yaracuy, por una zona llamada La Sierra, una montaña mágica, donde se decía porque yo no lo verifiqué, no lo pude ver, que había en la cúspide de la montaña una laguna que era famosa. En nuestra infancia nosotros soñábamos y aspirábamos a llegar hasta allá. La verdad es que yo nunca pude llegar. En ese sitio, en esos pueblos rurales o semirurales, algunos de ellos, la verdad es que no había cine, yo no pude ver películas. Yo vine a ver películas como a los 13 o 14 años, ya en San Carlos. Y recuerdo que lo primero que vi era aquellas famosas series por entregas semanales. Era cine blanco y negro. Y como niño uno tenía acceso, porque era un cine que continuaba por capítulos, ¿no? Se desarrollaba por series y cada fin de semana había un capítulo que le daba continuidad. Pero eso fue lo primero que yo vi en cine, pero te confieso que era nada más que entretenimiento de fin de semana. No tenía ningún interés ni ninguna atracción, ni mi familia tampoco por el cine como otra cosa que entretenimiento de fin de semana. Yo transcurrí hasta los 14 años, más o menos, en San Carlos, y el único vínculo que tuve yo con las artes, con la literatura, fue a través de la política. Yo entre los 13 y los 14 años empecé a militar en la Juventud Comunista y mi relación con los dirigentes del partido me llevó a conocer mucho la literatura política y la literatura venezolana. Fue en esa época que yo empecé a leer a Rómulo Gallegos y a leer los periódicos. Yo era, junto con los compañeros que militábamos en una célula, lectores sistemáticos del Nacional, de la página 4, porque en esa época, en el Nacional, en la página 4, además de Euler Pietri, de Antonio Arraiz, escribían los políticos como Domingo Alberto Rangel, Gustavo Machado, etcétera, etcétera. Eso me acercó más al trabajo, me aproximó, además de la literatura política, con el trabajo intelectual nacional venezolano. Y la verdad es que no tuve encuentro con gente que hiciera cine, sino esporádicamente conocí a algunos escritores y muchos periodistas, y eso fue lo que me llevó a interesarme por las cosas intelectuales, humanísticas, pero nada que ver con el cine.
En esa época yo sí tuve actividad destacada como militante y nosotros, la célula mía, recuerdo que yo a los 14, 15 años fui detenido por la policía de San Carlos porque participé en una huelga, en la Huelga Nacional de Transporte, tirando tachuelas en la vía para producir accidentes en los vehículos. Esa era la orden, creo que era el gobierno de Raúl Leoni. Y eso lo recuerdo porque esa vez me denunciaron y me llevaron. Y recuerdo también, como una actividad destacada de aventura, que Caldera fue a cerrar su campaña en el estado Cogede, en San Carlos, en un sitio que era muy conocido, una plaza Bolívar, de la Plaza Bolívar de San Carlos, y a nosotros nos encargaron, a mi célula, sabotear el meeting. ¿Eso en qué consistía? En eliminarle la electricidad al lugar donde se iba a celebrar el meeting. Y a mí me tocó, junto con otro compañero, con una cabilla en forma de S, lanzar la cabilla para que hiciera contacto en un tendido eléctrico entre dos cables. Eso en efecto lo hice yo, lancé la cabilla, eso produjo un circuito y quemó el tendido eléctrico y por supuesto apagó toda la luz en la zona de allá y se saboteó el mitin de Caldera. Eso es lo más destacado que yo hice en esa época, porque después de ahí yo salí de San Carlos y viajé a Valencia. Yo llegué a Valencia como en 1967 a la Escuela de Teatro Ramón Zapata, que era dirigida por el profesor y director de teatro Eduardo Moreno, que era de la generación de Juana Sujo. Y de esa generación, él era director de la escuela, pero en esa escuela habían ya buenos actores del grupo teatral ACAT, que es la Asociación de Arte Teatral Carabobeña, y entre ellos estaba Miguel Torrence, que se destacaba, además de actor, como dramaturgo de Carabobo, aunque él escribía, pero no publicó. Pero teníamos la virtud, la oportunidad de que los trabajos que él escribía los ensayábamos, los poníamos en escena en la escuela. Eso me permitió a mí ingresar a trabajar en el Teatro Municipal de Valencia, estando encargado con otros compañeros de la tramoya y de la utilería. Tuve la oportunidad de ver importantísimos montajes de teatro internacionales. Ahí vino el teatro ruso, por ejemplo, y lo vimos, vinieron grupos de teatro italiano, se montaban óperas, pero también tuve la oportunidad de asistir al montaje de Los Ángeles Terribles de Román Chalbaud, protagonizado por José Ignacio Cabruja y un elenco venezolano, pero tuve la oportunidad de estar cerca, de asistir a José Ignacio en los ensayos, sobre todo en lo que ellos llaman el repaso de la letra, la utilería, acomodar el maquillaje, el vestuario y conversar. Debe ser una gran oportunidad de ver a unas grandes figuras del teatro, y estaba Román allí y su asistente. También pude ver en estreno, creo que estreno nacional, la obra El Sitio de Santana, de Rodolfo Santana, y él mismo dirigiendo allí y nosotros, los estudiantes de la Escuela de Teatro, asistiéndolo en escena. Eso me permitió a mí adquirir conocimiento de dramaturgia cinematográfica y de puesta en escena. Ahí mismo, posteriormente, el grupo ACAT montó una obra llamada El Tintero, dirigida por Eduardo Moreno. Jacobo Borges, que era el escenógrafo de la obra El Tintero, elaboró un trabajo escénico que consistía en grandes cubos blancos que ocupaban todo el espacio del teatro entre el escenario y el techo de la tramoya, porque el planteamiento era que la historia del personaje del Tintero era un personaje agobiado, aplastado por una crisis emocional, y Jacobo construye esos grandes bloques blancos inmensos donde él narraba visualmente, con diapositiva, con un guión previo, un poco lo que le pasaba al personaje central. Y había una historia cinematográfica con diapositiva, o sea, con fotografía fija. Y Jacobo dibujaba, por supuesto, hacía los bocetos y los entregaba
para que el fotógrafo del teatro o de la escuela desarrollara la narración de lo que le estaba pasando al personaje. Ese fue quizás el primer acercamiento a una narración audiovisual, porque esa narración de la fotografía en los cubos transcurría mientras había la actuación de los actores en escena. Entonces Jacobo nos explicaba a nosotros en clase o mientras hacía el trabajo la importancia que tenía el desarrollo visual y la presencia de esos cubos que aplastaban al hombre, ¿no? Jacobo nos decía, esta es una manera de narrar. Después de esta experiencia, Jacobo ya estaba en la etapa final del homenaje a Caracas en el cuatricentenario, que comenzó en el año 65. Estamos hablando de Imagen de Caracas. De Imagen de Caracas. Jacobo, con un equipo grande de artistas, era un espectáculo multidisciplinario, audiovisual, en el que se incluía, se integraban el teatro, el circo, la música, las artes plásticas, la arquitectura, y Jacobo lo dirigió, lo concibió y lo dirigió. Él viajaba a Valencia simultáneamente al montaje del espectáculo Imagen de Caracas a dar unas clases los sábados. Llegó un momento que Jacobo nos dijo, yo no puedo seguir viniendo para Valencia porque estamos en la etapa final del espectáculo y tenemos problemas de producción porque se nos acabaron los recursos y el financiador, el financista, que era el Estado, a través de la alcaldía de Caracas, estaba negando los recursos. Entonces entraron en huelga los técnicos y los artistas, pero ya la obra estaba montada, estaban como en etapa de postproducción. Entonces nos dijo a un grupo de alumnos, bueno, yo no puedo venir más para acá. Él dijo, los que se quieran ir, yo no les ofrezco paga, no les ofrezco ningún beneficio económico, pero lo que sí les ofrezco es que pueden continuar trabajando conmigo, observando lo que estamos haciendo. Yo inmediatamente levanté la mano y fui de los primeros que se vino, nos vinimos un grupo como de 7 u 8 personas, que por cierto la mayoría de ellos se devolvieron para Valencia. En esa etapa que yo llego, ya el espectáculo, lo fundamental estaba hecho, que eran las películas, unas películas maravillosas sobre la llegada de Miranda con la bandera de Venezuela, la emigración a Oriente, famosa por las persecuciones de Boves, y la rebelión de Juan Francisco de León, que fueron hechas con buenos equipos y directores de fotografía italianos, algunos de ellos, y algunos venezolanos, pero fue también la participación de mucha gente de la Escuela de Arquitectura, de la Universidad Central, que estaban en proceso de formación. Entonces ahí se trabaja con mucha pasión, con mucho ahínco, y se había culminado todas las filmaciones. Algunas películas estaban en proceso de postproducción, como la de Cipriano Castro, que dirigió Josefina Jordán, y fue en Puente Hierro. Eso sí lo vi yo, vi parte de la filmación, y recuerdo que todo el barrio Puente Hierro estaba pintado, las casas y las calles, con toda la concepción fotográfica de la época de Cipriano Castro. Eso es una cosa maravillosa que yo nunca la iba a ver en una escuela de cine o una escuela de teatro. Estuve allí, vi las filmaciones y al final lo que faltaba, digamos, era la inauguración, pero faltaba dinero, recursos para la culminación de la etapa de postproducción. Porque ahí había, deben recordar los que lo vieron, que era el homenaje a Caracas, en ese galpón era una reproducción en síntesis de lo que era la ciudad, ¿no? Eran rampas con calles de la ciudad de la antigua Caracas, donde ocurrían cosas tal como dentro del galpón, dentro del espectáculo, como si fueran parte de la ciudad. Es decir, habían rampas por donde se movían motorizados con moto, se movían payasos, se movían bailarinas. El público mismo estaba moviéndose constantemente delante de esos inmensos cubos y pantallas donde se proyectaban las películas. Y al final, porque se le negaba la continuación del espectáculo, le entregaron dinero para que terminara el montaje, pero finalmente el espacio, la Imagen de Caracas, el galpón, fue clausurado por el gobierno de los adecos de la época. Y terminó así la magia del homenaje a Caracas. Pero después de la experiencia de Imagen de Caracas, Livio,
Entiendo que también te integraste a lo que se llamó Cine Urgente. Sí, el Cine Urgente estuvo conformado por, bueno, Jacobo Borges, que era el director, el líder principal del grupo, Josefina Jordán, y algunos de los técnicos que participaron en el espectáculo, como Perucho Olaya, Emilio Ramos, de los que recuerdo ahora, y yo, por supuesto, estaba en ese grupo porque quedé trabajando con Jacobo como ayudante de Jacobo y Josefina. Eso fue una experiencia bien importante porque ahí el trabajo que hacíamos era un trabajo más político. El cine como instrumento de agitación, ¿no?, para la lucha política. Recuerdo que nosotros nos concentramos principalmente hacia Petare, con cámaras de 16 milímetros, blanco y negro. Para la época nosotros rodábamos episodios locales que tenían que ver con conflictos muy específicos de los barrios y los editábamos y luego los proyectábamos en las propias comunidades, generalmente en la calle, ¿no? Una sábana blanca, llevábamos un proyector Bellenhauer que teníamos y lo conectábamos y pasábamos la película y debatíamos con los habitantes de la zona del barrio los problemas que se planteaban en su propia comunidad. Recuerdo que nosotros trabajábamos ahí con una camarita Bolex de 16 milímetros y con una cámara que nos prestaba, o él mismo participaba con un camarógrafo del Canal 8, que era hecha en material reversible, o sea, material que se usaba para hacer las entrevistas, para las emisiones diarias de los noticieros. Grabábamos, revelábamos y al día siguiente en la tarde lo teníamos editado. El camarógrafo sacaba la cámara del canal con el pretexto de que iba una pauta de noticiero y la usábamos en ese sentido, pero nosotros hacíamos un noticiero, eran como noticieros, pero urgentes, inmediatos. Eso es lo que llamábamos el cine de agitación. Yo ahí participé en muchas, uno no podría contar las veces o los noticieros que hicimos, pero eran muchos, eran como uno semanal, entonces se llamaba Cine Urgente. Grabábamos, revelábamos, por cierto, en un laboratorio, en lo que después fue en grande, Futuro Film de Luis Felipe Correa, estaba en Chacao, en un estacionamiento de su casa de Chacao. Él revelaba en 16 milímetros, y por cierto que colaboraba con nosotros, casi nunca nos cobraba porque no teníamos con qué pagar. Eso, nosotros no recibíamos retribución económica de ningún tipo, era un trabajo casi clandestino. Por cierto que hicimos una vez una recopilación de un material diverso de esas grabaciones e hicimos un pequeño documental como de 15 minutos que se llamó Experimento número 1, y vino un buscador de materiales de América Latina del Festival de Oberhausen, vio ese documental y lo pidió y lo llevó al festival. No tuvo suerte, por supuesto, no era una película como para ser premiada, pero sí permitió. Él nos contó después en otro viaje de retorno que tuvo a Caracas, que sí que llamó la atención y fue discutido en el ámbito de los documentales políticos. Eso es lo que yo recuerdo como obra que pueda decirse que se concluyó y se exhibió en formato para un cineclub, para una sala. Cine Urgente, Experimento número 1. Elivio, entiendo también que en esa época incursionaste en la crítica cinematográfica. Terminado Imagen de Caracas, además de ese trabajo que yo hacía con Jacobo Borges, Manuel Espinosa, el pintor, que también era parte de Imagen de Caracas, formó junto con Jesús Enrique Guedes, Alfredo Lugo y alguno otro que se me escapa ahora, un grupo llamado Cobalto, que funcionaba en el Ateneo de Caracas, en un localcito del Ateneo de Caracas. Nos lo cedieron y ahí nos reuníamos. Entonces ahí habían pintores, habían escritores, habían gente de teatro y gente que lo que quería era hacer cine. Ahí yo trabajé con Manuel Espinosa en la área de publicaciones de revistas y entré en contacto también con Alberto Arbelo Ramos, el padre del famoso cineasta después posterior de Alberto Arbelo Ramos, y Alberto Arbelo Ramos, que también formó parte de Imagen de Caracas, junto con Violeta Roffé, José Agustín Silva Michelena, el hermano de Ludovico Silva, y otros que se me escapan, formaron un grupo y publicaban una revista llamada Cambio. Yo entré en contacto
a formar parte de ese equipo como ayudante de redacción, acompañando a Alberto Albero Ramos. Ahí publiqué yo mi primer artículo de carácter nacional en una revista llamada Cambio. Pero ahí mismo, con Manuel Espinosa, entré en contacto con gente de la Universidad Central, de la Escuela de Comunicación Social, con Manuel Caballero, con Federico Álvarez, con varios profesores, con Guedes, que por supuesto ya lo conocía. Yo fui asistente de redacción en ese periódico llamado Deslinde, que era un semanario, pero era una publicación de toda la gente que pertenecía al Partido Comunista y al MAS. Y estuvo ahí también en ese grupo, a los comienzos, Héctor Mujica, que era profesor de la Escuela de Comunicación Social. Ahí empecé yo a trabajar también a la alcaldía, Consejo Municipal se llamaba, no era alcaldía, de Caracas, con la Comisión de Cultura, porque el MAS obtuvo unos cuantos concejales y yo formé parte de la Comisión de Espectáculos Públicos en la área de clasificación. Ahí Perán Hermine, Vasco Cinetar y yo, entre otros grupos, conformábamos una junta de clasificación que nos permitía ver casi diario, casi hasta 2 películas, porque teníamos que clasificarlas. Yo veía tanta película y que las contaba, porque cuando yo iba a la redacción de El Diario Punto, que ya se había creado también, yo contaba en la redacción las películas y recomendaba de viva voz. Decía, mira, viene tal película, y la gente sabía que yo veía películas y me preguntaba. Pompeyo Márquez era el director de Punto. Entonces Pompeyo, que me oía contando, me dice, como era él era muy jodedor, era un gran dirigente, era Santos Yorme, que tenía la gran figura, pero en la intimidad era muy jodedor. Me dice, coño, carajito, pero ¿por qué tú no escribes eso que estás diciendo? Yo le digo, ¿tú crees, Pompeyo? Claro, escríbelo y tienes tu columna semanalmente. Ahí fue que yo empecé a escribir sistemáticamente en el Diario Punto una columna todos los lunes. O sea, la escribía de domingo para el lunes. Bueno, ahí transcurrí varios años y un día Ambreta Maroso me dice, Livio, ¿por qué tú no te vienes para la Asociación de Críticos? Le digo, ¿por qué? Pero si yo no soy crítico. Claro que eres crítico, si tú escribes una columna semanal, que casi todos los críticos nuestros son de nombre y verbales, orales, y tú escribes. Entonces ahí empecé yo a tomarme más en serio, más sistemático el trabajo de análisis. Ahí conocí a Pablo Antillano, que Pablo Antillano ya dirigía en la página C del Nacional, todos los lunes él tenía a su cargo la página completa de espectáculos y ahí escribía de política. Pablo, con el cual yo me encontraba frecuentemente en los espacios políticos, también me dijo, Livio, te invito para que escribas en la página C, en el cuerpo C del Nacional, de lo que tú quieras, pero de cine. Y yo era militante de la ANAC. O sea, porque lo que pasó con la ANAC, en mi caso, es que yo asumí, y Josefina, y los que estábamos allí, asumimos esa tarea gremial como nuestro espacio de militancia. O sea, nuestro objetivo era contribuir a que se creara un gremio cuyo objetivo principal era la aprobación de una ley de cinematografía. Ahí yo escribí por un espacio largo, ¿no? Varios años, pero generalmente, o si casi siempre era de política cinematográfica. Tenía que ver con los problemas de la ley de cine, tenía que ver con la exhibición cinematográfica, porque empezábamos a ejercer crítica fuerte contra el dominio oligopolio que tenían los distribuidores y los exhibidores de películas en Venezuela. Ellos tenían, controlado todo el aparato de importación, distribución y exhibición. Y simultáneamente empezó en Venezuela a producirse películas, más o menos sistemáticamente, porque en esos años también, ya estamos hablando del año 75, 1975, por la presión de los gremios en la calle, exigiendo que se creara una ley y que se financiara el cine nacional, el gobierno de Carlos Andrés Pérez aprueba el financiamiento de 9 películas de largometraje a través de la CONAOTU, de la Corporación de Turismo, junto con que se producen esas 9 películas, entre ellos El pez que fuma de Román, Los muertos sí salen de Alfredo Lugo, de la que yo fui asistente de dirección, pero antes yo trabajé con Lugo en unos cortometrajes, Canción mansa para un pueblo bravo, Giancarlo Ferrer, Simplicio de Rubartelli,
Soy un delincuente de Clemente de la Cerda. Es decir, las 9 películas que causaron gran impacto en el gran público del cine venezolano, porque aquí se hacían películas esporádicamente, pero no con la sistematización y el nivel técnico y profesional que tuvieron esas primeras 9 películas. Eso hizo que en simultánea con las exigencias nuestras del gremio, de que el Estado reconociera y financiara el cine nacional y que protegiera a las películas venezolanas y que también protegiera al público, tratando de que se exhibiera también películas de calidad y se reconociera el cine latinoamericano. Esa aparición de esas 9 películas hizo que el Estado y el público reconocieran la existencia de un movimiento que se llamaba el cine nacional. De eso no había aceptación por parte del oligopolio que controlaba la distribución y la exhibición. Dice, pero ¿qué van a decir ustedes de una ley de cine? Aquí no hay cine, aquí no se hace películas. Y es verdad, la realización de películas era esporádica, se recordaba con mucho entusiasmo Caín adolescente de Román y algunas otras películas que Clemente hizo por allá por los 60, pero no había una producción que se confrontara con el gran público. Ahí es que toma cuerpo en la opinión pública, porque junto con eso, con la exhibición de los largometrajes, nosotros también creamos dentro de la ANAC lo que llamamos el Círculo de Cortometrajistas, que era un grupo de cineastas que todavía no teníamos obra, éramos aspirantes a cineastas, no teníamos obra realizada, nos reuníamos dentro de la ANAC, nos reconocían porque la ANAC es un gremio de autores, y nosotros escribimos guiones y los presentábamos a una comisión y nos aceptaron como parte del gremio. Entonces nosotros exigíamos no solo que el Estado subsidiara el cortometraje como producto cultural, sino que además se exhibiera obligatoriamente en las salas de cine antes de los largometrajes. Eso fue una gran lucha, porque además planteábamos que debía dársele al cortometrajista que exhibiera una película acompañando a un largo el 2% del neto que recaudara la película en programación. Las películas extranjeras, como valga decir Tiburón, King Kong, que eran las grandes películas del momento, yo recuerdo que logramos exhibir 2 cortos importantes con Tiburón y con King Kong. Y una de esas películas fue de Andrés Agustí, El cine somos nosotros. Otra fue El 4 de Jalata, de Alberto Monteagudo. Pero eso a costa de movimiento de nosotros, incluso frente a las salas de cine. Nosotros nos plantábamos en las colas de los cines con nuestros documentos, planteando la necesidad de que se creara una ley de cine y de la exhibición de los productos nacionales, explicándole al público que era un derecho que tenía, que si cuando tú pagas en la época 10 o 15 bolívares por una película, que un porcentaje de eso que tú estás pagando, que pagaba el espectador, fuera a un fondo para subsidiar a los cortometrajes. Los distribuidores y los exhibidores rechazaban contundentemente eso, argumentando que eso era una apropiación indebida de su capital, porque lo que pagaba el espectador les pertenecía a ellos. Y es cierto, mercantilmente era cierto. Pero al exigir nosotros que al producto de cortometraje o de películas venezolanas, de largometraje, se le diera el carácter de producto cultural nacional, el Estado estaba obligado a hacer que los distribuidores y exhibidores, no enviaran todo ese dinero en remesas para el exterior, para los centros de producción en Hollywood, en Estados Unidos o del país que enviara la película. Bueno, logramos que se reconociera ese derecho, que fuimos ganando terreno con los cortometrajes en las pantallas, que simultáneamente, antes de la aprobación de la ley de cine, nosotros creamos programas y proyectos que presentamos al Consejo Municipal de Caracas y al de Sucre, se llamaba Consucre, programas de subsidio al cortometraje, cuyo capital, cuyo financiamiento debía provenir del famoso 10% que recaudan los consejos municipales o las alcaldías por concepto de exhibición cinematográfica de cualquier país. Livio, vamos a hablar ahora un poco de de las fases importantes de tu desarrollo como profesional del cine, y es la parte docente. A finales de los años 70, tú comienzas a cooperar con la Coordinación de Cine del Consejo Nacional de la Cultura, del CONAC, con unos talleres de capacitación cinematográfica que iban dirigidos a los cineclubs de Caracas y del interior del país.
Este era un programa que estaba muy vinculado con la FEVEC, la Federación Venezolana de Cineclubs. Háblanos un poco de esa experiencia y también cómo de alguna manera esto deriva en los talleres de realización cinematográfica que también comienza a realizar el CONAC. Bueno, como te dije, en las jornadas de Cumaná, las cuales participó muy activamente la FEVEC, la Federación Venezolana de Cineclubes, estuvo también, por supuesto, la Asociación de Críticos, estábamos los productores, los realizadores de la ANAC. Se plantea la importancia de la difusión del cine venezolano, pero también del cine universal. Y como no teníamos acceso a las salas comerciales, a las salas constituidas, se decide, entonces se aprueba que hay que reforzar y ampliar la difusión a través de los cineclubes, en sindicatos, en liceos, en la universidad, en los barrios. Y para eso se necesitaba tener una infraestructura que agrupara la distribución y la formación de los cineclubistas, la formación profesional, gente que fuera capaz de no solo de exhibir, de elaborar programas de mano, de hacer cineforos, de hacer conferencias y también la formación de realizadores para las comunidades. Es ahí cuando Breta Maroso, que la nombran la coordinación de cine del CONAC, deciden junto con la FEVEC de crear, reforzar a los cineclubes y de crear también los programas de formación profesional para la difusión cinematográfica. Yo no era miembro de la FEVEC, pero sí era miembro de la ABCC y de la ANAC. Entonces, Ambreta me llama y decide llamarnos a la gente que estábamos más activa en el sector. O sea, Iván Zambrano por la FEVEC, profesores de la Universidad Central que dieran materias de formación, de historia del cine, apreciación cinematográfica, crítica cinematográfica, elaboración de programas sistemáticos. Entonces se crea un programa en la coordinación de cine, un programa de formación de los activistas de los cineclubes, junto con el centro de distribución que se llama el Núcleo de Distribución de Películas en formato de 16 milímetros que se crea en la coordinación de cine. Eso que era suministro de películas para los cineclubes. Pero junto con eso había que preparar a los promotores, a los organizadores de los programas y a los que iban a realizar los cineforos. Ahí es que entro yo a coordinar ese programa. Eso consistía en materias como historia del cine, apreciación cinematográfica, cómo se programa un cineclub, cómo se escriben los programas de mano. Para eso se contrata entonces profesionales, profesores universitarios, periodistas, cineclubistas, cortometrajistas. Entonces es un trabajo que empezó en Caracas, pero lentamente se fue expandiendo a nivel nacional. Entonces se crea ese centro de enseñanza, pero también el núcleo de apoyo, que es un núcleo que empieza a adquirir películas en formato de 16 milímetros, porque no teníamos acceso a otro formato. La coordinación de cine le suministraba las películas gratuitamente, comprometiéndose cada cineclub después de verificarse que estaban constituidos los cineforistas que iban a acompañarlos a ellos en las primeras exhibiciones. Eso fue un movimiento bien importante porque fue a nivel nacional y desde Caracas nosotros coordinábamos y enviábamos los promotores, los organizadores y lo hicimos en casi todos los estados del país. Eso creó un fuerte movimiento de apreciación del cine venezolano, el cine de cortometraje, pero también las películas de largometraje venezolanas y latinoamericanas. Eso es bien importante porque lo que más distribuíamos, lo que más exhibíamos era cine latinoamericano de largo y de cortometraje. O sea, podemos exhibir películas chilenas, argentinas, brasileñas. Era la época del cinema nuevo, había mucho cine latinoamericano y en formato de 16 milímetros porque lo suministraba en Brafilm de Brasil. De Argentina teníamos contacto con los cineastas importantes como Fernando Solana, con su película que fue un caballito de batalla durante mucho tiempo a la hora de los hornos, con los chilenos, que habían como 4 o 5 películas que eran bien contundentes desde el punto de vista de la crítica a lo social y a los latinoamericanos, y en algunas oportunidades ellos viajaban, podían venir a Venezuela a acompañar
a los cinéforos. Eso creó un movimiento bien importante, que junto con la realización de los programas de subsidio de cortometraje y con los programas de apoyo al cine nacional, se fue conformando un movimiento por el cine nacional en el país, al que dio una gran contribución Ambreta Maroso desde la coordinación de cine del CONAC. Esas son gente que hay que recordarlos y reconocerlos, así como los primeros elaboradores del primer proyecto de ley de cine, que fueron pioneros, a veces olvidados, casi todos ellos ya no existen, pero ellos contribuyeron a crear una base conceptual para lo que después se llamó el cine nacional venezolano. Eran teóricos, eran investigadores, pero sin esa base conceptual, afincándonos en lo cultural, no hubiéramos llegado a tener el movimiento cinematográfico que tuvimos. Después de esta experiencia, Livio, de los talleres de formación cinematográfica, la coordinación de cine del CONAC comienza a producir los talleres de realización cinematográfica, cuyo objetivo era formar a jóvenes que quisieran hacer cine, formarlos no solamente en el área de realización, sino a nivel de producción, de cámara, de fotografía, de sonido. Esa fue otra experiencia muy importante, porque la concepción del proyecto tenía como base que los talleres fueron estimulados, dirigidos por un cineasta guía, por un cineasta profesional que animara todas las áreas, aunque tuviéramos por áreas específicas como cámara, como sonido, como guión, como dirección de actores, especialistas. Recuerdo que el primer taller que hicimos, el cineasta guía fue Carlos Rebolledo, y allí invitamos después en actuación a algunos especialistas, actores de teatro, en fotografía, un director de fotografía o camarógrafo, y la intención era profesionalizar mediante la realización, o sea, aprender haciendo. Y se exigía que los participantes obtuvieran su calificación para estar en el taller presentando un proyecto de película, o sea, una sinopsis de 2 cuartillas que era discutido dentro del taller, y de ahí se escogía en cada grupo el proyecto que se iba a realizar, discutido entre ellos mismos, entre los participantes. Recuerdo que en la primera etapa con Rebolledo se escogieron 3 proyectos presentados por cada uno de los líderes del grupo, y esos 3 proyectos se realizaban guiados por Rebolledo, pero con la participación y la coordinación mía, y un sonidista, un camarógrafo, un actor en cada área, ¿no? Y se comenzaba a hacer la película, pero era fundamental que pasaran por la experiencia específica del conocimiento de cada área, y así fue que se hizo. Eso fue exitoso porque yo recuerdo que hicimos esos 3 primeros cortos, La Banda, Plastidio, y se me escapa el nombre del tercero, pero recuerdo que los cortos se hicieron y se cumplió todo el proceso de producción de una película. Después de terminada la película, de editada, se hizo su promoción y se hizo su exhibición en una sala o un cineclub, y se hizo el foro y se empezó a difundir por los centros de cultura cinematográfica, que eran los de la FEBEC. Livio, vamos a hablar un poco sobre tu obra cinematográfica, de tu trabajo como director. Y arrancaríamos por Rutina. Este es el primer de los primeros cortometrajes que subsidió el Consejo Municipal de Caracas. Como te dije, te mencioné, nosotros presentamos la ANAC, presentó el Círculo de Cortometrajes, presentó un proyecto de subsidio a la Alcaldía de Caracas. En esa oportunidad, después que fue aprobado, por supuesto, los programas, yo presenté un guión titulado Rutina, basado, por cierto, en un argumento de Alfredo Lugo. El argumento me lo dio Alfredo y yo hice el guión, un corto de 14 minutos. Es un corto de humor negro. La historia de la película es la de un hombre que aparece atado en un solar, atado a un árbol, atado a un tronco de árbol con una cadena en pleno solar desértico, ¿no? Donde lo que es sol y tierra, y está atado, prisionero, y no se sabe por qué. Entonces a los vecinos que lo ven
se preocupan porque el hombre está allí y está perturbando el ambiente. Entonces los vecinos de las casas, de los apartamentos laterales, se inquietan porque es un elemento distractor de la tranquilidad del espacio donde habita la gente normal, pues, que quiere ser feliz, que no quiere ser perturbada. Y se le acercan a algunos y le reclaman que cuándo se va a ir de ahí, y el hombre está atado con una cadena, que lo que hace es girar y girar y girar y no puede desprenderse. En el año 82 hacen Cláusula Cultural. Ese es un documental sobre Sidor, no sobre Sidor como la empresa procesadora, sino en los contratos colectivos de los trabajadores hay una cláusula que llaman cláusula cultural. En esa cláusula se habla de la importancia de la recreación para los trabajadores, para los obreros. Se habla de la música, del teatro, de la danza, pero esa cláusula nunca se cumple, nunca se realiza nada. Y yo hice un documental que era crítico sobre esa situación, ¿no? Y había unas partidas que aparecían en los contratos para los trabajadores, los contratos colectivos, que nunca se supo, nunca se sabía en qué le invertían, ¿no? Entonces yo hago un documental donde entrevisto a los trabajadores, a trabajadores de Sidor, en la puerta, en el portón de Sidor, y a los que debían beneficiarse, que son los familiares de los trabajadores, pero esa gente ni siquiera estaba enterada, ¿no? Era un documental también medio político y crítico. En 1986 diriges Mirando. De Mirando sí era una propuesta ya más elaborada, más personal, que hice con el actor, protagonizado por el actor Raúl Medina. Es un tema que a mí personalmente me interesa, me sigue interesando, que es el que yo considero que puede ser el más autoral, y de hecho eso es lo que me propuse con Mirando, que es el solitario urbano, el fijón, el mirón, que está al margen, pero que se involucra a través del fijoneo y quiere involucrarse con personajes que él admira o desea, como es una mujer que él observa siempre a través de una ventana, y a la pareja de esa mujer, que es una doctora, una médico, y él los ve, los mira, los sigue y se involucra mentalmente. Entonces, ese es un planteamiento que yo quería desarrollar desde el punto de vista dramatúrgico. Esa película me interesó mucho, yo puse mucho esfuerzo en realizarla, y yo le quería dar continuidad, no lo logré, pero digamos, esta es la propuesta personal que yo más aprecio. 2 años después, en el año 1988, diriges La Mujer Ajena. Bueno, La Mujer Ajena resultó la película, después de realizada, que yo no quería hacer. Me explico. Yo tenía un proyecto original para la película y lo estuve trabajando con un guionista profesional que me pidió colaborar. Después de ver Mirando, ese guionista me dijo, mira, yo quiero colaborar contigo en tu proyecto de largo, porque ya yo le había dicho que el proyecto de largo iba a profundizar en esa temática, indagando más sobre el universo del solitario urbano, que es un mirón, un fijón, que se implica en asuntos de la vida real que él no comete en realidad, pero que se lo imagina. Entonces yo quería desarrollar esa temática. Y ese guionista, un guionista profesional que trabajaba para un director también conocido, trabajando conmigo nos reuníamos, discutíamos y cada quien escribía por su lado. En una oportunidad él regresa y me muestra, me lee lo que había escrito. Lo que había escrito sobre la temática que te acabo de resumir no era lo que yo quería hacer. Había deslizado mi argumento hacia una tendencia de realización que era más afín a las ideas o a los planteamientos del director con el que él trabajaba, otro director con el que él trabajaba. Yo, por supuesto, le dije, no estoy de acuerdo con eso no lo apruebo, no lo voy a realizar, vamos a darle un tiempo, vuelve a escribir, acógete al argumento que tenemos acordado, que yo escribí porque era mi argumento,
Y nos encontramos después. Bueno, así quedamos. Cuando nos volvemos a ver, él me muestra lo que tiene, que era lo mismo que ya había yo rechazado, y me dice, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que vamos a hacer, y si no te gusta, bueno, veremos qué resolvemos. Pasó un tiempo y yo me entero, a través de una persona amiga de ese director, que el guionista, el que trabajaba conmigo, había ido al SAPI y había registrado el guión basado en mi argumento como propio, sin haberme consultado a mí. Por supuesto, se creó una crisis, porque también me informaron que él había entregado este proyecto, se lo había vendido a ese director con el que él trabajaba y que lo iban a realizar el otro equipo, el otro director. Por supuesto, eso me planteó una crisis personal que me desestabilizó emocionalmente y yo tuve entonces que proceder a rehacer el guión, no con esa idea, porque no la podía realizar ya porque la había registrado en el SAPI. Como consecuencia, resultó un planteamiento en mi película, que después se llamó La Mujer Ajena, que no contenía los planteamientos fundamentales que yo quería desarrollar, porque no logré hacerlo en el tiempo que tenía pendiente para realizar la película. Yo tenía un compromiso de realización de la película con fechas determinadas y yo preferí cumplir haciendo un guión que a la carrera tuve que trabajar, pero que no resultó con el contenido y con las ideas y con la concepción que yo quiero desarrollar todavía, profundizando, indagando en el universo de este personaje solitario, urbano, figón. Eso es real, eso que te conté es real, eso ocurrió así. Incluso no quiero dar nombres, hay testimonios de eso, que si se abriera una indagación, una averiguación, hay testimonios, porque yo lo hice con personas, amigos comunes de ese director y mío, y esa persona, amigo común, persuadió al otro de que no hiciera la película porque iba a estallar un escándalo público que no nos convenía ni a él ni a mí. Entonces ese fue el acuerdo, un pacto de caballeros, no nos refiramos a esa cosa, yo no hago la película y tú tampoco denuncias. Ese fue el acuerdo, ¿no? Por eso yo mantuve en silencio, pero con una angustia y un dolor muy profundo, porque me sentí no solo traicionado, sino me sentí plagiado y tratado muy deshonestamente. O sea, una ética de pantano, pues, pero eso fue así. Claro, claro, Livio. Y bueno, y entiendo que resolvieron en ese pacto de caballero mantener toda esta situación en privado. Sí. Hasta ahora que estás aprovechando este espacio que te brinda Voces del Cine Venezolano, que como todos sabemos, uno de sus objetivos es hacer una mirada retrospectiva a la obra de cada realizador. Y bueno, veo que estás aprovechando este escenario para compartir con nosotros esta historia, que es una historia fuerte. Es fuerte, pero pertenece a la realidad. Yo creo que debe haber un momento en el que de que hablara de eso, porque eso me perturbó. Me creó una situación ética, moral, existencial bastante complicada, que no me permitió desarrollar mi carrera como yo quería hacer, como lo tenía planeado completamente. Ahora estoy en condiciones, creo yo, de retomar aquel planteamiento y probablemente voy a hacer esa película que no pude hacer en aquel momento. Eso es lo que yo me estoy prometiendo a mí mismo. Bueno, como dice Livio, más vale tarde que nunca. Correcto, estoy de acuerdo con eso. Livio, además de toda tu actividad como director de cine, también fuiste productor de varias películas de Jacobo Penso, de La Finca de Marín, La Pastora Resiste, Dos Ciudades, Energía Alterna, La Casa de Agua y En Territorio Extranjero. Háblanos un poco de esta experiencia que tuviste, de esta larga experiencia que tuviste con Jacobo Penso. Bueno, con Jacobo establecimos una gran amistad que incluso proviene del trabajo gremial, porque él, Apurua y otros cortometrajistas, creamos dentro de la ANAC el círculo de cortometrajistas. Con Jacobo se establece entonces un trabajo de cooperación en la que nos repartimos los roles. Acordamos, yo voy a producir tus películas y tú entonces puedes trabajar conmigo en la dirección de fotografía, en la cámara o en el guión incluso de los cortometrajes que yo vaya a realizar. Y así se acordó.
El primer trabajo que hice con él fue La Finca de Marín, que fue el más importante. La Finca de Marín, yo fui productor ejecutivo. Organizar la producción, compartir la búsqueda de recursos, porque esas películas se hizo con un poco el pequeño aporte del Consejo Municipal de Caracas, y el resto era la inmensa mayoría del costo de la película, no lo teníamos. Entonces había que trabajar en la comunidad de Marín con el Grupo Madera. Hubo mucha colaboración porque hubo aportes de otros productores, de otros cineastas como Carlos Aspurua, como el director de fotografía, y todos los que trabajamos ahí aportamos nuestro trabajo. Entonces la idea era solidarizarnos todos los cortometrajistas para producir nuestras películas, cooperando todos. Ahí se inició una relación de trabajo con Jacobo que fue fundamental para las otras cosas que vinieron. Hubo mucha afinidad, compartíamos criterios de producción, confianza mutua de que cooperáramos para poder hacer las obras y vincular la realización de la obra con la política gremial, que es lograr la exhibición obligatoria y el compromiso de tener obras que presentar a los entes del Estado, al Foncine, al SENAC, presentar también a los exhibidores y distribuidores. Mira, aquí tenemos estas obras, si somos capaces de hacer lo que estamos luchando, que le pedimos al Estado y que le pedimos a los exhibidores del oligopolio, es que respeten este trabajo que está hecho. Entonces ahí nos solidarizamos, porque después cuando Jacobo pudo hacer su largometraje, La Casa de Agua, ya teníamos una experiencia y compartíamos criterios y modos de producción. Ahí sí fue un trabajo más largo, porque yo participé con Jacobo en La Casa de Agua desde la escritura del guión. No escribiendo yo, el guión lo escribía Tomás Eloy Martínez con Jacobo, pero las ideas de Jacobo, pero quien desarrolló la escritura, toda la elaboración y la estructura fue Tomás Eloy Martínez. Desde esa etapa hasta la culminación de la obra y la promoción, pasando por la preproducción, la elaboración del plan de rodaje, la búsqueda de locaciones. Esa película se desarrolló buena parte en Araya, en Manicuare, donde era la residencia del poeta, donde vivía el poeta Cruz Almerón Acosta, y había que cooperar mucho entre todos nosotros porque las condiciones de rodaje y los costos de producción eran muy difíciles, y tenía que emprenderse la realización de esa película con cooperación y solidaridad al máximo para poderla hacer. Eso lo teníamos claro desde el comienzo. Y las condiciones de rodaje en Araya no fueron fáciles, ese era un lugar muy inhóspito. En fin, fue un trabajo en el que había la convicción de que la película era una obra trascendente y que teníamos que cooperar para que quedara una obra que se pudiera presentar no solo para satisfacer las aspiraciones del realizador, sino también demostrar productos nacionales que confirmaran desde el punto de vista de la producción, de la realización, los objetivos que nosotros exponíamos para que el Estado protegiera el cine nacional. Hablemos ahora, Livio, de Territorio Extranjero. Territorio Extranjero ofrecía unas condiciones de producción similares a la de La Casa de Agua, con la variante de que ahí teníamos menos recursos, menos presupuesto, y habían transcurrido ya unos cuantos años y no había las mismas condiciones de producción en el país. Era más difícil, ¿no?, conseguir recursos. Y con la circunstancia de que la película iba a ser rodada en el Parque Henry Pittier de Maracay, ¿no? No pudimos rodarla en plena montaña, pero sí en la parte en el piedemonte del parque. Te hablo de eso porque es que las condiciones de producción para hacer esos largometrajes eran muy difíciles, porque el dinero era muy poco. O sea, y en el caso del Territorio Extranjero, teníamos presupuesto para el rodaje. Terminado el rodaje, ya no había dinero. Y ahí se dio la siguiente circunstancia. Para esa época, Corpo Industria daba créditos de terminación. El presidente de Corpo Industria era Pisani. Yo pude hablar con Pisani aquí en Caracas. Él me dice, bueno, yo me estoy instalando en la presidencia de Corpo Industria, visítame allá. Y yo fui a su oficina en Corpo Industria y lo invité al rodaje. Pisani ve la filmación de los últimos días de rodaje. Me dice, bueno, está bien, preséntate en mi oficina, y me trae el proyecto. Él vio el rodaje, vio el trabajo profesional, y le presento el proyecto y me dice, ok,
les voy a aprobar el crédito de terminación, que no era mucho dinero para la época, pero yo te voy a exigir a ti, te voy a plantear una cosa a ti, que es que yo tengo ese auditorio que está ahí de Corpo Industria, que está vacío. Este era el auditorio de la institución y ahí estuvo funcionando una sala de cine perteneciente al Grupo Radomski, pero ya no está abandonado. Yo lo quiero recuperar. Yo quiero que tú me apoyes en la recuperación de esa sala. Y le digo, bueno, claro, cómo no, yo te puedo apoyar. Sí. Yo no sabía lo que había que hacer, pero yo me sentí capaz de decirle que sí. Y en efecto, se aprobó la terminación de la película y después yo me tuve que regresar a la recuperación de la sala. Hice el proceso de recuperación de la sala, se terminó para que entrara a funcionar. Estuve trabajando como 8 meses allá en Maracay, en la remodelación, la recuperación de la sala, en el equipamiento, y una campaña larga de lanzamiento que hice allá en Maracay para abrir la sala. Pero después no había quien se encargara del funcionamiento de la sala. Entonces Pisani me dice, bueno, encárgate tú de eso. Ahí fue que yo decidí entonces entrar en el área de exhibición. Y Corpo Industria me hace un contrato inicialmente por un año. Yo le dije, un año, dame un año. Entonces yo me encargo de que alguien de aquí de Maracay se ocupe de la sala. Pero eso me permitió de ingresar al área de exhibición profesional, comercial, de gran formato, pues con el público, porque era una sala grande de 350 puestos. Y el criterio que yo manejé fue el de sala de arte y ensayo. Es decir, establecí vínculos con el Ateneo de Caracas, con la Cinemateca Nacional y con las embajadas y con las distribuidoras comerciales que siempre traen algunas películas de interés artístico y cultural. Y el cine venezolano, que en esa época se estrenaban películas venezolanas, es esa época que coincide en la que todavía había producción interesante. Ahí estrené yo Manuelita Sáenz, de Diego Risque, y estuvo en las semanas de inauguración a sala llena durante 2 meses. Entonces eso permitió un arranque que transformó la relación del cine Corpo Industria con el público de la ciudad. Y ahí estuve 9 años. Ahí arrancó mi carrera como exhibidor con esas circunstancias. Bueno, Livio, ya que entramos en esta faceta tuya como exhibidor y promotor del buen cine, háblanos de la sala de Cineprensa. Cineprensa se da en simultánea con mi trabajo en el Cine Corpo Industria, porque nosotros introdujimos en la sala y nosotros el Circuito Gran Cine, que por cierto yo fui presidente del Circuito Gran Cine. El primero fue Fernando Rodríguez, después fui yo y después entró Bernardo Rotundo. Mientras estábamos en eso en Maracay, se presentó la posibilidad de reabrir el Cine Prensa. El Cine Prensa, que era un famoso espacio también de la ciudad, que había sido cerrado por deterioro. Planteamos, Bernardo y yo hicimos un proyecto y lo presentamos al Ministerio de Infraestructura, porque la apertura de la sala requería una remodelación del espacio porque estaba muy deteriorado. Cuando presentamos ese proyecto de recuperación de la sala, nos los aprueban, vienen al edificio del Colegio de Periodistas y los ingenieros que vinieron dijeron, pero aquí no solo hay que recuperar esta sala, porque no se puede recuperar la sala como una isla de toda la otra infraestructura del edificio. Aquí hay que recuperar todo ese edificio del Colegio Nacional de Periodistas. Y así se logró la recuperación. En esa etapa, que es la etapa final del Cine Prensa, estuvimos apenas 1 año y medio, porque aunque la sala se recuperó muy bien y quedó funcionando excelentemente con equipación técnica, con buena butaca, con buena programación, la zona no permitió porque eso se había convertido en una zona roja y el edificio no tenía estacionamiento. ¿Qué nos permitió esa experiencia? Que fue consolidar, fortificar el circuito Gran Cine, porque en el circuito Gran Cine, que presidió inicialmente Fernando Rodríguez y después fui presidente yo por 1 año, participaba también el Cine Patio Trigar de Valencia, la sala de la Universidad de los Andes, una sala de Maracay que estaba en el Teatro Baral, una sala que funcionaba en el Colegio de Abogados de Barquisimeto, en fin, habían varias salas.
Y fue fomentando ese circuito del cine artístico y de interés cultural. En el cine prensa, que fue una experiencia exitosa desde el punto de vista de la programación y la relación con el público, aconteció que el público mermó, empezó a dejar de ir por la inseguridad de la zona. Ahí estuvimos año y medio. Bueno, Livio, y finalmente abres la sala Cinecelar 3. Esto lo hace en conjunto con dos grandes socios y amigos, con Jacobo Penso y Carlos Aspurua. Sí, eso ocurre después que tengo que retirarme del cine Corpo Industria, porque a finales de ese año 2001, creo, si no recuerdo mal, el gobierno plantea trasladar para Maracay la base aérea Francisco de Miranda y el Ministerio de la Defensa. Entonces declaran zona de seguridad el área donde está ubicado Corpo Industria, el cine Corpo Industria, que está al lado de la base aérea de la escuela básica, perdón, la escuela básica de Maracay. Y tuvimos que cerrar. Desafortunadamente, después no hubo ningún traslado de la Fuerza Aérea para allá, ni el Ministerio de la Defensa, que parece que José Vicente tenía esa idea, pero ya estaba cerrado el cine. Después de eso, de ese cierre de Corpo Industria, es que yo me vengo de nuevo para Caracas a buscar un espacio donde abrir una sala alternativa con la misma característica. Entonces, con Jacobo, que tenía la experiencia de la Cinemateca Nacional, Jacobo había sido presidente de la Cinemateca Nacional y también había incursionado en la distribución de películas, había comprado unas 3 películas, él la había distribuido exitosamente, películas culturales. Yo les planteé, bueno, vamos a asociarnos y buscamos un espacio en Caracas y abrimos una sala. Estuve en eso yo durante mucho tiempo hasta que vine a la casa, el CELAR, a la casa de Rómulo Gallegos, y le planteé el asunto a Roberto Hernández Montoya y a él le pareció muy bien la idea. Sin embargo, aquí ya existía la sala de la Cinemateca Nacional, el CELAR 2. Y, sin embargo, se abrió la posibilidad de un espacio que no estaba siendo usado, que era un sótano de desechos de la institución, y me dice, bueno, asómate a ver ese espacio, a ver si eso se puede recuperar, se puede hacer. La verdad es que cuando uno lo veía era un sótano lleno de agua y de desechos y de basura, y no parecía que ahí se podría construir una sala. Yo conocí a Rafael Valencia, el arquitecto constructor de la sala del Grupo Cines Unidos, y le planteo a Valencia y a Jesús Neira, que era el técnico de proyección, ingeniero de proyección de instalación de salas de proyección del grupo Blancica de Antonio Blanco, y los traigo y les digo, mira, yo tengo la posibilidad de construir una sala aquí, pero hay que hacer un estudio. Nadie aceptaba y creía que se podía construir una sala ahí. Se hicieron los estudios técnicos, transcurrido como 3 semanas, me presentan la factibilidad de montar la sala. Era muy difícil porque los espacios no daban los tiros para la proyección con 35 milímetros, la colocación de la pantalla, el sonido, toda esa cosa era muy difícil. Sin embargo, esta gente se dedicaron a estudiar y a resolver el asunto y pudimos abrir la sala el 2006, pero estuvimos trabajando en la remodelación desde el 2004. O sea que nosotros vamos a cumplir próximamente 20 años del comienzo del proyecto en el CELAR. Bueno, Livio, y ya para cerrar esta conversación que hemos tenido, me gustaría hacerte algunas preguntas un poco de carácter más personal. Si te encontraras en una situación en la que tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Bueno, yo creo que Rayuela, porque es un libro que yo veo muy cinematográfico. Escogería Rayuela, pero también al Borges de El hombre de la esquina rosada. Creo que ese cuento también tiene muchos elementos cinematográficos. Bueno, una película sobre Rayuela, tendría que hacerle Iñárritu, ¿no? Alguien así. Pero es realmente, yo creo que la película no es fácil, ¿no? No sería fácil. Y si tuvieras que escoger una película, ¿qué película sería? Fresa salvaje de Ingmar Bergman. ¿Un director de cine? Federico Fellini, sobre todo el Fellini de Amarcorro. ¿Un cantante? Un latino como Rubén Blades. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido?
Bertolt Brecht, por aquello de la formación teatral y de la comprensión de la estructura no enanejante, que saca al espectador y al lector de la implicación emocional, de la enajenación emocional. ¿Una época de la historia en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? Me gustó mucho, me sigue gustando esa etapa que está entre el final del cine mudo y el comienzo del sonoro. No solo por lo de Chaplin, sino también por lo de Fritz Lang. Fritz Lang tiene un planteamiento en el vampiro de Düsseldorf, que él hace la película como si fuera muda, pero no es muda, sino que empieza a desarrollar el cuento, la narración visualmente. Entonces es una frontera bien interesante porque los creadores tienen el reto de dejar de mostrar la película parlante, o sea, más teatral, y comenzar a narrar visualmente. A mí me hubiera gustado vivir ese periodo. ¿Algo de lo que te arrepientes? Algo de lo que me arrepiento en parte es no haberle dedicado más tiempo a la creación cinematográfica. Por esto del compromiso, yo asumí el compromiso con los gremios, con la producción, con aportar, con contribuir a la formación de los recursos humanos y descuidé las aspiraciones que tenía yo como realizador, como creador. Algo de lo que te sientas muy orgulloso. Hay una cosa muy personal, yo me siento muy orgulloso de mi esposa y de mi hijo, que me han acompañado a lo largo de más de 40 años y que yo no pudiera haber hecho lo que hice sin ellos, porque realmente no tuve familia con otras características. Bueno, Livio, y de esa forma terminamos nuestro encuentro. De verdad que ha sido muy entretenido, muy nutritivo también, con tantas historias que has compartido con nosotros. Y bueno, no me queda más que agradecer todo el tiempo que has dedicado y esa buena disposición para compartir con nosotros tantas cosas, tantos recuerdos. Yo te agradezco bastante que me hayas incluido en este espacio porque yo he oído casi todos los programas que tú has hecho y creo que es una gran contribución, no solo para la memoria del cine venezolano, sino también para la afirmación de la identidad nuestra, que está muy desguazada y sobre todo en esta época con todas las crisis políticas que tenemos. Creo que programas como este nos afirman en la identidad de los venezolanos. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.